¿Y si te dijera que la historia de Moisés, tal como la conoces, no es toda la verdad? Que entre las líneas de la Biblia existe un vacío de 40 días que guarda secretos tan profundos que podrían cambiar para siempre tu visión sobre Dios, los ángeles y el destino de la humanidad. Lo que estás a punto de escuchar es un misterio que la mayoría de los creyentes nunca ha explorado y que fue borrado de la enseñanza pública durante siglos. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita, porque aquí revelamos los secretos prohibidos que la historia intentó enterrar. Y escucha con atención. Si ves este video hasta el final, tendrás una sorpresa que jamás imaginaste, algo que hará que vuelvas a leer la Biblia con otros ojos. La historia comienza en un momento aparentemente simple. Moisés sube solo al monte Sinaí, mientras el pueblo queda en el valle. Desde abajo, lo único que los israelitas ven es una montaña cubierta de nubes, humo y relámpagos, con un sonido ensordecedor que hace temblar la tierra. El cielo ruge, como si otra dimensión hubiera tocado la tierra, y una nube espesa envuelve al hombre que Dios eligió para ver lo que nadie más vería. La Biblia nos dice que Moisés permaneció 40 días y 40 noches en la cima del monte, sin comer ni beber. Pero detente a pensar, ¿cómo puede un hombre sobrevivir tanto tiempo sin alimento ni agua? ¿Y qué estaba sucediendo realmente dentro de esa nube de fuego y oscuridad? Textos apócrifos y tradiciones judías antiguas, como el libro de los jubileos, el libro de Enoc y los Midrashim, sugieren que estos días no fueron simplemente un retiro espiritual. Fueron un viaje a los secretos del cielo, donde Moisés recibió conocimientos prohibidos que no fueron escritos para el pueblo común. Según estas fuentes, cuando Moisés entró en la nube, no estaba solo. El cielo se abrió y seres celestiales descendieron a su encuentro. Algunos textos describen que ángeles lo guiaron a través de salas de luz y oscuridad, mostrándole el diseño del universo, los secretos de la creación y los juicios que vendrían sobre la humanidad. En una visión tan profunda que su mente humana no podía comprenderla del todo, Moisés vio el pasado, el presente y el futuro entrelazados. Mientras tanto, en el valle, el pueblo esperaba. Ellos veían truenos, relámpagos y fuego en la montaña, y escuchaban un sonido como de trompeta que venía del cielo, pero no sabían que su líder estaba caminando entre lo visible y lo invisible. Para ellos, Moisés simplemente había desaparecido. La incertidumbre se transformó en miedo y el miedo en desesperación. 40 días son una eternidad para un pueblo que no sabe si su guía sigue vivo o si el fuego del cielo ya lo consumió. Aquí empieza la parte más inquietante. Cuando Moisés finalmente desciende del monte, algo en él ha cambiado para siempre. Su rostro ya no parece humano. La Biblia dice en Éxodo 34:29 que su piel resplandecía porque había hablado con Dios. Pero, ¿qué clase de encuentro puede marcar el cuerpo de un hombre con la luz del cielo? ¿Por qué fue necesario cubrir su rostro con un velo al volver al campamento? Algunos sabios antiguos afirmaban que no era solo luz física, sino el rastro visible de haber atravesado los límites del mundo humano. Dicen que Moisés vio el trono del Altísimo y escuchó cosas que jamás podrían repetirse públicamente, porque la humanidad no estaba lista para conocerlas. Y lo más perturbador es esto. Algunos textos antiguos aseguran que no todos los mandamientos fueron entregados al pueblo, que parte de la revelación fue sellada como un código oculto, reservado solo para los que un día buscarían la verdad más allá de la historia oficial. Si esto es real, entonces los 40 días de Moisés en el monte no fueron solo un tiempo de espera, sino un pacto silencioso entre el cielo y la tierra, una travesía por reinos prohibidos que marcaría el inicio de un legado secreto. En la próxima parte,
Descubrirás el misterio del rostro brillante de Moisés, el verdadero significado del velo que cubrió su faz y qué vio en el monte que transformó su ser para siempre. Prepárate, porque lo que viene podría cambiar la manera en que entiendes toda la Biblia. Cuando Moisés descendió finalmente del monte Sinaí, después de 40 días envuelto en fuego, nubes y silencio, el pueblo de Israel lo vio venir desde la distancia. Al principio, solo distinguían una figura humana entre la neblina y el polvo del desierto, pero pronto se dieron cuenta de que algo en él no era normal. Su andar era firme, sus pasos resonaban como si caminara con una autoridad diferente. Pero lo que realmente los dejó paralizados fue su rostro. Éxodo 34:29 dice que la piel de su rostro resplandecía porque había hablado con Dios. No era un brillo suave ni un reflejo de luz solar. Los antiguos textos describen que su rostro emitía un fulgor que hacía imposible mirarlo directamente. Algunos rabinos comparaban ese resplandor con el relámpago que ilumina la noche, una luz viva, casi eléctrica, que emanaba de su piel. Era el sello visible de haber estado frente a lo inefable. El pueblo retrocedió, aterrorizado. Nadie se atrevía a acercarse. Los hombres que habían visto milagros en Egipto, el mar abrirse en dos y el fuego descender sobre la montaña, ahora temblaban ante su propio líder, porque el brillo de su rostro no era humano, era un recordatorio físico de que él había cruzado la frontera entre el cielo y la tierra. Moisés se dio cuenta de que su presencia inspiraba más miedo que consuelo. Fue entonces cuando tomó un velo para cubrir su rostro cada vez que estaba entre el pueblo. Ese simple acto encierra un misterio profundo. ¿Por qué cubrir la luz que venía de Dios? ¿Era para proteger al pueblo de un resplandor demasiado poderoso? ¿O era para ocultar algo que la humanidad no estaba lista para ver? Algunas tradiciones antiguas sugieren que el velo no era solo una tela, sino un símbolo de conocimiento velado, de revelaciones que no podían ser expuestas al mundo común. Según el Zohar, Moisés regresó del Sinaí con dos tipos de enseñanzas: las que fueron entregadas al pueblo, los 10 mandamientos que todos conocemos; las que permanecieron ocultas, secretos sobre la creación, los cielos y los juicios del fin de los tiempos, que solo él y unos pocos iniciados conocieron. El brillo de su rostro era el testimonio físico de esas visiones secretas. Algunos textos apócrifos describen que Moisés vio los ejércitos celestiales, los ángeles que registran cada acto humano, e incluso visiones del futuro lejano, donde la humanidad sería probada una y otra vez. El resplandor no era solo luz, era memoria de lo que sus ojos habían contemplado. Imagina por un instante esta escena en detalle. Moisés camina entre su pueblo, y cada rayo de luz que escapa por debajo del velo es un recordatorio de que él estuvo en un lugar donde ningún hombre había entrado. Las madres toman a sus hijos en brazos, los ancianos bajan la cabeza y los guerreros más valientes evitan su mirada. No solo ven a su líder, ven un hombre que lleva consigo el eco del cielo. Este misterio del velo ha fascinado a estudiosos por siglos. ¿Por qué Dios permitiría que un hombre brillara con tal intensidad? ¿Por qué dejar un signo tan visible de lo que debería permanecer oculto? Algunos sabios dicen que fue un acto de advertencia, un mensaje para todo aquel que dudara. Este hombre vio lo que ustedes no pueden ver, y por eso ya no es como ustedes. Pero el velo también nos habla de algo más profundo, la tensión eterna entre lo revelado y lo oculto. La Biblia que leemos es la historia visible, pero en sus sombras late un código secreto, un conjunto de revelaciones que solo aparecen en fragmentos dispersos en los apócrifos, en manuscritos antiguos y en tradiciones orales que apenas sobrevivieron. Moisés
Desciende con tablas de piedra, pero también con memorias que no están escritas en ningún lugar. Y la pregunta que resuena hasta hoy es: ¿qué vio Moisés en el Sinaí que cambió su rostro y su alma para siempre? En la próxima parte exploraremos los 40 días de silencio, la dimensión oculta del Sinaí y lo que las tradiciones antiguas dicen que Moisés escuchó y vio cuando cruzó el límite entre el mundo humano y lo celestial. Prepárate, porque el verdadero viaje aún no ha comenzado. Durante 40 días y 40 noches, Moisés desapareció en la espesura de la nube que cubría el monte Sinaí. Para el pueblo, fueron días de incertidumbre, de miedo y de rumores. Cada amanecer traía la misma pregunta en los campamentos: ¿sigue vivo nuestro líder o el fuego del cielo lo consumió? En la montaña, sin embargo, Moisés vivía una experiencia que ningún hombre había experimentado antes, un cruce entre lo visible y lo invisible, entre lo humano y lo divino. El silencio del Sinaí no era un silencio vacío, era un silencio cargado de voces que no se escuchan con los oídos. Textos como el libro de los jubileos y los midrashim antiguos describen que Moisés fue llevado a través de salones de luz donde ángeles vigilantes le mostraron los secretos del cielo. Algunos escritos místicos sugieren que vio el trono de Dios y que sus ojos contemplaron el diseño mismo de la creación, desde los cimientos de la tierra hasta las estrellas en su órbita. Se dice que vio los registros del tiempo, pergaminos invisibles donde los actos de la humanidad eran anotados por manos celestiales. Allí entendió el peso del juicio y por qué ciertas cosas deben permanecer ocultas hasta el día señalado. Los relatos más osados afirman que Moisés vio el futuro, que se le mostró la historia de Israel, la venida de profetas, la caída de reinos e incluso ecos del fin del mundo. Imagina por un instante el impacto de estas visiones en un hombre que había sido pastor, fugitivo y líder de un pueblo esclavo. Allí estaba ahora, caminando en pasillos de eternidad, viendo cómo el tiempo se doblaba ante los ojos de Dios. Cada revelación era un peso, un fuego que ardía por dentro y que marcaría para siempre su alma. La Biblia dice poco de estos días, pero su silencio es tan revelador como cualquier palabra escrita. Si Moisés regresó con un rostro que brillaba, es porque su interior había sido incendiado por verdades que el mundo no estaba listo para recibir. Por eso, muchos de estos secretos quedaron en códigos orales, símbolos y enseñanzas veladas que solo unos pocos sabios preservarían en los siglos siguientes. Algunas leyendas rabínicas incluso sugieren que Moisés escuchó cantos de ángeles caídos, recordándole la historia de quienes traspasaron los límites del cielo para que comprendiera los peligros de llevar lo sagrado a lo profano. Otras dicen que vio a Metatrón, el ángel que escribe la historia del mundo, y que entendió que la humanidad camina sobre un hilo de juicio que un día se tensará. Los 40 días no fueron solo un tiempo de espera, fueron un viaje iniciático, un recorrido por dimensiones ocultas donde lo eterno se encuentra con lo mortal. Y cuando Moisés finalmente descendió, no solo llevaba tablas de piedra, sino la memoria de un mundo prohibido, que quedaría sellada detrás del velo de su rostro. Este es el corazón del misterio. La Biblia guarda silencio sobre lo que realmente sucedió en ese monte, porque hay verdades que transforman demasiado pronto a quien las escucha. Moisés se convirtió en un puente viviente entre el cielo y la tierra, y su historia quedó marcada por un secreto que aún hoy solo se insinúa. En la próxima parte descubrirás qué secretos no llegaron a escribirse, el conocimiento que fue oculto deliberadamente y los fragmentos que aún sobreviven en libros prohibidos y tradiciones olvidadas. Lo que viene a continuación
podría hacerte mirar tu Biblia con otros ojos. Cuando Moisés descendió del Sinaí con las tablas en sus manos, el pueblo recibió lo que más tarde se conocería como los 10 mandamientos, la base de la ley que regiría a Israel. Pero los sabios de la antigüedad siempre han insinuado que esa no fue toda la revelación, que hubo palabras que nunca fueron dichas al pueblo, secretos que quedaron sellados entre Moisés y el cielo. Algunos textos apócrifos y tradiciones esotéricas judías, como fragmentos del Zohar y relatos de los Midrashim, sostienen que Moisés recibió 2 tipos de enseñanzas. Uno, la ley escrita, visible para todos, destinada a guiar la vida cotidiana. En 2, la ley oculta, reservada a quienes podían comprender los misterios del cielo sin perderse en ellos. Esta ley oculta hablaba de la estructura invisible de la creación, de códigos espirituales que gobernaban el destino de las naciones y de advertencias sobre fuerzas que la humanidad no debía despertar. Algunos comentaristas antiguos llegan a decir que Moisés vio cómo los ángeles custodiaban portales entre mundos y que se le advirtió que revelar ciertas cosas podría traer caos a la tierra. Los 40 días en el monte no fueron solo una entrega de mandamientos, sino un pacto de silencio. El velo que cubría su rostro era también un símbolo del conocimiento que no podía exponerse al mundo. Cada rayo de luz que escapaba de su piel era un recordatorio de que algo inmenso había sido depositado en su alma, algo que incluso él solo podía cargar en soledad. Entre los secretos que, según algunas tradiciones, fueron mostrados a Moisés, se encuentran los nombres ocultos de Dios, que revelan aspectos de su poder que jamás fueron escritos en la Torá pública. El destino final de la humanidad, incluyendo visiones de juicios futuros y del papel de Israel en el desenlace de la historia. La historia de los ángeles rebeldes, para que entendiera cómo incluso lo celestial puede caer si desafía la ley del Altísimo. El libro de Enoc y los fragmentos de Qumran insinúan que Moisés fue testigo de los archivos celestiales, donde los actos de los hombres y las naciones están registrados. Se dice que vio que la historia no es lineal, sino un tejido donde pasado, presente y futuro se reflejan mutuamente bajo la mirada eterna de Dios. Imagina por un momento el peso de esta experiencia. Moisés, un hombre de carne y hueso, caminando de regreso hacia su pueblo con el conocimiento de realidades que podrían quebrar la mente de cualquiera. Cada paso era más que un regreso físico, era un descenso desde lo eterno hacia lo humano, cargando secretos que no podían ser escritos en piedra ni repetidos en voz alta. Esos secretos quedaron ocultos durante siglos, transmitidos solo en susurros entre sabios y en fragmentos dispersos de libros prohibidos. Mientras la historia oficial hablaba de leyes y tabernáculos, debajo de la superficie latía un conocimiento que la mayoría nunca conocería. Esta dualidad, lo visible y lo invisible, lo revelado y lo oculto, es el corazón del misterio de Moisés. Y es aquí donde comprendemos que su historia es mucho más que un relato de liberación y mandamientos. Es una advertencia silenciosa de que hay verdades que no pueden ser entregadas a todos, porque cargar con ellas implica una responsabilidad que trasciende la vida humana. En la próxima parte vamos a entrar en el enigma de la muerte de Moisés y su desaparición final. Un evento rodeado de secretos tan profundos como los 40 días en el monte, que hasta hoy sigue despertando preguntas inquietantes. ¿Por qué nadie vio su sepultura y por qué Dios mismo decidió enterrarlo en secreto? Durante 40 días y 40 noches, Moisés desapareció en la espesura de la nube que cubría el monte Sinaí. Para el pueblo, fueron días de incertidumbre, de miedo y de rumores. Cada amanecer traía la misma pregunta en los campamentos.
¿Sigue vivo nuestro líder o el fuego del cielo lo consumió? En la montaña, sin embargo, Moisés vivía una experiencia que ningún hombre había experimentado antes, un cruce entre lo visible y lo invisible, entre lo humano y lo divino. El silencio del Sinaí no era un silencio vacío, era un silencio cargado de voces que no se escuchan con los oídos. Textos como el libro de los jubileos y los midrashim antiguos describen que Moisés fue llevado a través de salones de luz donde ángeles vigilantes le mostraron los secretos del cielo. Algunos escritos místicos sugieren que vio el trono de Dios y que sus ojos contemplaron el diseño mismo de la creación, desde los cimientos de la tierra hasta las estrellas en su órbita. Se dice que vio los registros del tiempo, pergaminos invisibles donde los actos de la humanidad eran anotados por manos celestiales. Allí entendió el peso del juicio y por qué ciertas cosas deben permanecer ocultas hasta el día señalado. Los relatos más osados afirman que Moisés vio el futuro, que se le mostró la historia de Israel, la venida de profetas, la caída de reinos e incluso ecos del fin del mundo. Imagina por un instante el impacto de estas visiones en un hombre que había sido pastor, fugitivo y líder de un pueblo esclavo. Allí estaba ahora, caminando en pasillos de eternidad, viendo cómo el tiempo se doblaba ante los ojos de Dios. Cada revelación era un peso, un fuego que ardía por dentro y que marcaría para siempre su alma. La Biblia dice poco de estos días, pero su silencio es tan revelador como cualquier palabra escrita. Si Moisés regresó con un rostro que brillaba, es porque su interior había sido incendiado por verdades que el mundo no estaba listo para recibir. Por eso, muchos de estos secretos quedaron en códigos orales, símbolos y enseñanzas veladas que solo unos pocos sabios preservarían en los siglos siguientes. Algunas leyendas rabínicas incluso sugieren que Moisés escuchó cantos de ángeles caídos, recordándole la historia de quienes traspasaron los límites del cielo para que comprendiera los peligros de llevar lo sagrado a lo profano. Otras dicen que vio a Metatrón, el ángel que escribe la historia del mundo, y que entendió que la humanidad camina sobre un hilo de juicio que un día se tensará. Los 40 días no fueron solo un tiempo de espera, fueron un viaje iniciático, un recorrido por dimensiones ocultas donde lo eterno se encuentra con lo mortal. Y cuando Moisés finalmente descendió, no solo llevaba tablas de piedra, sino la memoria de un mundo prohibido, que quedaría sellada detrás del velo de su rostro. Este es el corazón del misterio. La Biblia guarda silencio sobre lo que realmente sucedió en ese monte, porque hay verdades que transforman demasiado pronto a quien las escucha. Moisés se convirtió en un puente viviente entre el cielo y la tierra, y su historia quedó marcada por un secreto que aún hoy solo se insinúa. En la próxima parte descubrirás qué secretos no llegaron a escribirse, el conocimiento que fue oculto deliberadamente y los fragmentos que aún sobreviven en libros prohibidos y tradiciones olvidadas. Lo que viene a continuación podría hacerte mirar tu Biblia con otros ojos. Cuando Moisés descendió del Sinaí con las tablas en sus manos, el pueblo recibió lo que más tarde se conocería como los 10 mandamientos, la base de la ley que regiría a Israel. Pero los sabios de la antigüedad siempre han insinuado que esa no fue toda la revelación, que hubo palabras que nunca fueron dichas al pueblo, secretos que quedaron sellados entre Moisés y el cielo. Algunos textos apócrifos y tradiciones esotéricas judías, como fragmentos del Zohar y relatos de los Midrashim, sostienen que Moisés recibió 2 tipos de enseñanzas. Uno, la ley escrita, visible para todos, destinada a guiar la vida cotidiana. En 2,
La ley oculta, reservada a quienes podían comprender los misterios del cielo sin perderse en ellos. Esta ley oculta hablaba de la estructura invisible de la creación, de códigos espirituales que gobernaban el destino de las naciones y de advertencias sobre fuerzas que la humanidad no debía despertar. Algunos comentaristas antiguos llegan a decir que Moisés vio cómo los ángeles custodiaban portales entre mundos y que se le advirtió que revelar ciertas cosas podría traer caos a la tierra. Los 40 días en el monte no fueron solo una entrega de mandamientos, sino un pacto de silencio. El velo que cubría su rostro era también un símbolo del conocimiento que no podía exponerse al mundo. Cada rayo de luz que escapaba de su piel era un recordatorio de que algo inmenso había sido depositado en su alma, algo que incluso él solo podía cargar en soledad. Entre los secretos que, según algunas tradiciones, fueron mostrados a Moisés, se encuentran los nombres ocultos de Dios, que revelan aspectos de su poder que jamás fueron escritos en la Torá pública. El destino final de la humanidad, incluyendo visiones de juicios futuros y del papel de Israel en el desenlace de la historia. La historia de los ángeles rebeldes, para que entendiera cómo incluso lo celestial puede caer si desafía la ley del Altísimo. El libro de Enoc y los fragmentos de Qumran insinúan que Moisés fue testigo de los archivos celestiales, donde los actos de los hombres y las naciones están registrados. Se dice que vio que la historia no es lineal, sino un tejido donde pasado, presente y futuro se reflejan mutuamente bajo la mirada eterna de Dios. Imagina por un momento el peso de esta experiencia. Moisés, un hombre de carne y hueso, caminando de regreso hacia su pueblo con el conocimiento de realidades que podrían quebrar la mente de cualquiera. Cada paso era más que un regreso físico, era un descenso desde lo eterno hacia lo humano, cargando secretos que no podían ser escritos en piedra ni repetidos en voz alta. Esos secretos quedaron ocultos durante siglos, transmitidos solo en susurros entre sabios y en fragmentos dispersos de libros prohibidos. Mientras la historia oficial hablaba de leyes y tabernáculos, debajo de la superficie latía un conocimiento que la mayoría nunca conocería. Esta dualidad, lo visible y lo invisible, lo revelado y lo oculto, es el corazón del misterio de Moisés. Y es aquí donde comprendemos que su historia es mucho más que un relato de liberación y mandamientos. Es una advertencia silenciosa de que hay verdades que no pueden ser entregadas a todos, porque cargar con ellas implica una responsabilidad que trasciende la vida humana. En la próxima parte vamos a entrar en el enigma de la muerte de Moisés y su desaparición final, un evento rodeado de secretos tan profundos como los 40 días en el monte, que hasta hoy sigue despertando preguntas inquietantes. ¿Por qué nadie vio su sepultura y por qué Dios mismo decidió enterrarlo en secreto?